Dios te bendiga. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas de este libro, La verdad fundamental del apóstol Dale Yerton. Y el tema de hoy es la santidad. Una de las doctrinas bíblicas más difíciles de entender es la santidad. Es porque Dios es santo y nosotros no lo somos. Nosotros tendemos a pensar que la santidad es algo que se hace o más frecuentemente algo que no se hace. Sin embargo, la santidad es una posesión más que una práctica. No se hace santo por el esfuerzo. Dios es santo por lo que hace. Dios es santo por quien es. Su naturaleza es santa. Cuando Dios quiere enfatizar algo, lo repite. Nunca dice en las Escrituras que Dios es amor, 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 o que Él es bueno, bueno, bueno. Pero 2 veces las Escrituras dicen que Dios es santo, santo, santo. Es el Dios 3 veces santo. Isaías 6:3. No solamente dicen las Escrituras que Dios es santo, pero nos manda a ser santos también. Levítico 19:2. Cuando Dios nos manda a hacer algo, generalmente procuramos hacerlo y fallamos en nuestros esfuerzos humanos. ¿Qué no es la santidad? La santidad no es dureza. Algunos piensan que son santos porque se oponen a todo. La santidad no es altivez. Algunos se creen santos porque son mejores en comportamientos que otros. La santidad no es tristeza. Algunos piensan que son santos porque se sienten muy miserables. La santidad no consiste en lo que usted hace, los lugares a donde va o lo que come o toma. Estas acciones son el resultado de la santidad o la falta de ella. La santidad más bien es lo que usted es. ¿Qué es la santidad? Siendo que Dios es un Dios 3 veces santo y es imposible explicar lo que es Dios, todos nuestros intentos de explicar la santidad serán ineficaces. La santidad habla de la excelencia o trascendencia moral de Dios. El diccionario define trascendencia como excediendo los límites usuales, superando, extendiendo o estando más allá que los límites de la experiencia ordinaria. Isaías 6:1-7. La única manera en que el hombre pecaminoso pueda ser santo es experimentar personalmente a un Dios santo. La santidad no es solamente una posición con Dios, sino también una progresión con Dios. ¿Cuál es el fruto de la santidad? Siendo que es imposible entender totalmente la santidad, examinemos el fruto o el producto de la vida santa. Ser santo es ser bendecido de Dios. Jesús enseñó de la vida bendecida en Mateo 5:3-11. La palabra bienaventurado quiere decir alegre, envidiable y próspero espiritualmente. Felices son los humildes. La humildad es lo opuesto al orgullo. No es pobreza, es lo opuesto al orgullo. El orgullo es la raíz del pecado. Todo pecado es una expresión del egoísmo. El orgullo tiene muchas caras. Se puede manifestar de jactancia, decir yo lo hice, y descaro, y en temor y preocupación. El orgullo hace imposible el arrepentimiento. El orgullo conduce a la sensualidad. El orgullo trae contienda. El orgullo le hace ser como el diablo. La humildad no es pensar mal de sí mismo, es simplemente no pensar en sí mismo. El galardón de ser pobre en el espíritu es el reino. Nabucodonosor es un gran ejemplo de humildad. Felices son los que lloran. El mundo considera las lágrimas como una señal de debilidad o maldición. Sin embargo, las lágrimas y la tristeza santa puede ser la purificación del alma. El orgullo produce una dureza que tiene que ser quebrantada.
Generalmente, el primer resultado del quebranto es luto. Cuando vemos el pecado como lo ve Dios, eso produce una tristeza según Dios en nosotros. 2 Corintios 7:10. Dios ve nuestras lágrimas. Isaías 38:5. La adoración puede expresarse por lágrimas. Lucas 7:38. Se experimentarán lágrimas en el cielo. Solamente cuando permitimos el quebranto de Dios, recibimos el consuelo de Dios. Felices son los hambrientos. El hambre es una evidencia de una vida saludable. El primer requisito para recibir es reconocer su necesidad. El hambre y la sed son dos apetitos más básicos. Sin alimentación adecuada, hay dolor e incomodidad. Hay muchas invitaciones en las Escrituras para participar de Dios. Salmo 34:8. El hambre verdadera de nuestra alma es de justicia. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de hambre espiritual. Filipenses 3:10. Felices son los misericordiosos. La misericordia es una cualidad de la santidad que no puede ser experimentada hasta que alguien le ha hecho un mal. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento es una palabra que quiere decir doblegarse. En el Nuevo Testamento quiere decir compasión o benignidad. La palabra verdad, cuando es usada con misericordia, siempre precede por la misericordia. Esto lo vemos en 2 de Pedro 2:9. La misericordia no puede entrar donde la verdad no es bienvenida. Se encuentra misericordia casi 6 veces más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. La misericordia quiere decir no recibir lo que uno merece. De las 358 veces en las Escrituras que menciona la misericordia, se halla 135 veces en los Salmos. La palabra gracia se encuentra casi 5 veces en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. La gracia es recibir lo que no merece. David es un buen ejemplo de la misericordia. Felices son los honestos. La palabra puro quiere decir ser libre de mezcla, limpio, inocente, genuino. Las áreas de su vida que usted trata de esconder de Dios llegan a ser sus flaquezas espirituales. La prueba de un corazón puro puede ser medida por lo que uno ve. La prueba de un corazón puro puede ser medida por lo que uno ve. El puro de corazón ve a Dios. 1 de Timoteo 1:5. Jesús dijo que era imposible que no vengan las ofensas. Lucas 17:1. Pero aunque vengan las ofensas, no tenemos que ser ofendidos. Hechos 24:16. El amor nos guardará de ser ofendidos. La humildad nos guardará de ofender. Nuestras reglas para vivir deben incluir en cosas esenciales unidad, en cosas no esenciales tolerancia, en todo amor. Romanos 14:13-21. José es un buen ejemplo de pureza. Felices son los pacificadores. Para experimentar la paz, tenemos que empezar con paz con Dios y progresar a la paz que es de Dios. Es imposible tener paz con Dios cuando no estamos en paz unos con otros. La palabra pacificador quiere decir juntar, armonizar, unir en uno otra vez. El hombre no solamente fue separado de Dios por el pecado, sino también de los demás hombres. Génesis 2:25, 3 y 7. Romanos 14 muestra los pasos de la desunidad. Verso 1, disputar. Verso 3, despreciar. Verso 4, denunciar. Los pasos a la unidad son: verso 19, seguir la paz. Verso 21, edificar.
Romanos 15:1, ceder sus derechos. Salomón es un buen ejemplo del pacificador. Segunda de Crónicas 7:1-3. Felices son los perseguidos. Hay promesas especiales para los perseguidos. Hay básicamente dos clases de enemigos para el cristiano. El enemigo de Dios. Recuerda que el mundo va en dirección equivocada. Primera de Pedro fue escrito para dar esperanza a los que sufren tribulación. Y el enemigo de usted, Proverbios 18:19, para que Dios pueda bendecirle sin miramientos a sus enemigos. Sus acusaciones tienen que ser falsas. Recuerden que han sido las tristezas más grandes los que han producido alguno de los cantos más dulces. El apóstol Juan es un buen ejemplo del perseguido. Apocalipsis 1:9-10. Que el Espíritu Santo de Dios guíe tus pasos.